Muy buenas tardes, soy Adriana Rodríguez, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América José Martí, del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Desde este sur les enviamos calurosos saludos a la Universidad de Guatemala, a su cátedra martiana y a la Red Internacional de Cátedras Martianas que año a año inspira este tipo de encuentros. Nuestro centro ha enviado varias colaboraciones al Congreso y a la vez intenta intercambiar y escuchará las que han realizado este grupo de cátedras martianas. En este caso estoy presentando un trabajo en coautoría con Matías Altave, cuyo título es Al grito de la revolución, los manifiestos como instrumentos de legitimación del proceso independentista de Cuba. El trabajo ha sido dividido en una pequeña introducción para pasar luego a los avistajes teóricos con los que vamos a trabajar y, por último, a la internalidad y al circuir de estos manifiestos. ¿Qué quiere decir? Por un lado, el contenido interno, el contenido, la letra en sí, pero ese despliegue, ese desplazamiento, esa circunvalación que ambos manifiestos tienen como fin final. Entonces, la primera comunicación, insistimos, trabaja sobre un corpus documental que incluye al manifiesto de Montecristi, cuya letra es atribuida a nuestro apóstol José Martí, y el manifiesto Cuba contra España de Enrique José Varona, también compañero de Martí y miembro del PRC, además de cumplir otras funciones de periodista y otros roles. Ambos textos se insertan en el proceso de la llamada guerra necesaria y son redactados por actores del conflicto y miembros del Partido Revolucionario Cubano. Partimos de un primer eje de análisis que considera el manifiesto como un género con particularidades propias. Estas incluyen la condición de insertarse en coyunturas o contextos de excepción, atravesados por procesos marcados por distintos tipos o clases de violencia, que, como contracara, vislumbran o externalizan petitorios o exhiben la planificación de acciones concretas. Abordaremos asimismo a los agentes enunciadores y enunciatarios de ambos textos en tanto figuras que se desprenden de los objetivos propios del discurso de los manifiestos y a la vez se constituyen en actores hegemónicos del momento revolucionario. El año de 1895 se erige entonces para nosotros como tópico cronológico en el que se enmarcan las dos fuentes. Sin embargo, esta simultaneidad no es sinónimo de sincronía, ya que la muerte de Martí actúa como una verdadera línea divisoria que da lugar a su vez a eslabonar la escritura del manifiesto de Varona como una confirmación, ratificación de la continuidad en la lucha revolucionaria, la continuidad, ¿no es cierto?, del proceso independentista. En resumen, se trabajarán comparativamente los dos manifiestos a partir de los ejes de análisis señalados y los signos discursivos de referencia inmersos en la coyuntura revolucionaria. Yendo a la internalidad del manifiesto de Montecristi, podemos decir que constituye una fuente central para el estudio del tramo final de la independencia de Cuba. A la vez es una muestra descarnada del pensamiento martiano, en tanto escrito político que se adentra en diversas problemáticas como la justificación de una guerra liberadora y a la vez una guerra de liberación, liberadora en singular por los actores a los que interpela y por los actores también a los que acoge, y por otro lado de liberación frente a la extensa dominación que Cuba venía sufriendo por parte del colonialismo hispano. Este manifiesto fue firmado el 25 de marzo de 1895 por dos actores revolucionarios de la gesta cubana y que además lo firman en República Dominicana. Ellos fueron José Martí, a quien, como dijimos, se atribuye la letra de este manifiesto, y Máximo Gómez, el primero como delegado del PRC y el segundo como general en jefe de las fuerzas de la revolución. Es reconocido como un documento oficial del Partido Revolucionario Cubano y suturan en estas firmas concepciones y criterios comunes en torno al reinicio, al recomienzo de la lucha, luego del grito de Baire que se produce a principios de 1895 y de la planificación de la llamada guerra necesaria
por parte de José Martí. Esta guerra necesaria, a la que alude el manifiesto de Montecristi, necesariedad que para Martí se presenta como una fatalidad, como un fin ineludible para la consagración de la causa. La revolución, entonces, será el parteaguas que contiene a los distintos momentos de la guerra del itinerario independentista, asimismo, motor de las acciones organizativas que se dirigen a crear esa estructura afín o bélica. La revolución se va a mover pendularmente en la teorización de los hechos en su propia contemporaneidad, mostrando la emergencia de la utopía libertaria, su recolocación en la subterraneidad en momentos de retroceso y su fuerza de reemergencia que nos direcciona a la identificación de los ciclos revolucionarios. La revolución excede el tramo del conflicto, precisamente este conflicto armado, para precisamente armarse, dotarse de las herramientas que dentro de la revolución misma va creando institucionalidad y edificando los pilares de la futura república. Esta ya carga con un proceso de acumulación de lucha y resistencia y a la vez debe mostrar virtudes universales. A la revolución, dice el manifiesto, cumplirá mañana el deber de explicar de nuevo al país y a las naciones las causas locales y de idea y de interés humano y universal. Los actores del manifiesto externalizan al sujeto genuino de la lucha, lo muestran, demarcando claramente su función y a la vez limitando el campo de conflicto a las dos fuerzas, la revolucionaria y la colonial, es decir, lo que se denomina la guerra hispano-cubana. Por otro lado, estos actores logran cohesionarse dentro y fuera de la isla, en el primero de los casos desde Oriente a Occidente y en el segundo a través del llamado proceso de migración que logra cohesionar al grupo revolucionario convocando a diversos sectores sociales de exiliados que se corresponden a un amplio arco social. El manifiesto de Montecristi pone en primer plano las formaciones sociales que deben subvertirse, como la citada reacción o relación amo-esclavo que permea a toda sociedad y que sobre la misma se montan las imposturas de lo exótico, de lo falso. Este aporte es fundante e inaugural de un tramo que se enuncia como una guerra pensadora y se organiza en una estructura capaz de sostener una praxis revolucionaria. Pasamos entonces al manifiesto de la autoafirmación y la continuidad, que es el manifiesto de Varona. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Matías Altave, soy miembro del CEINA, egresado de la Universidad Nacional del Sur y participo en coautoría con Adriana de la presente comunicación. Bueno, antes de pasar a comentar el manifiesto Cuba contra España, el manifiesto de Varona, que constituye la segunda parte de nuestro trabajo, quisiera resaltar que dentro de lo que nosotros denominamos avistajes teóricos, el lugar que ocupó la teoría de la enunciación, una corriente del campo de la comunicación social, al momento de identificar y analizar a los sujetos que producen y emiten ambos manifiestos. Bueno, esta teoría, partiendo del presupuesto de que todo acto de enunciación es único y reflexivo, distingue, por un lado, las figuras de enunciador y enunciatario, como formaciones lingüísticas que emergen de los efectos del sentido del discurso de los sujetos reales, sean individuales o colectivos, que ocupan las posiciones materiales en este juego comunicacional. Bueno, quisiera decir que la figura de enunciador, tanto del manifiesto de Montecristi como en el manifiesto Cuba contra España, recae en el PRC como actor colectivo, político e institucional, pero por su parte los sujetos reales que ocupan estas posiciones materiales de emisión de ambos corpus, como decía Adriana, en Montecristi recae en Martí y Gómez, y en el manifiesto Cuba contra España en Enrique José Varona. Bueno, la segunda parte de este trabajo la denominamos el manifiesto de la autoafirmación y la continuidad, Cuba contra España, de Enrique José Varona. Autoafirmación porque se trata de una legitimación y una autoproducción y reproducción de la guerra como recurso libertario,
y de continuidad porque se enlaza directamente con el manifiesto de Montecristi y justamente viene a cumplir una función de sostenimiento de esta guerra. Bueno, Cuba contra España, este manifiesto de Varona, fue firmado el 24 de octubre de 1895 desde la ciudad de Nueva York, y como el manifiesto de Montecristi, el actor emisor del manifiesto es el PRC, pero su autoría individual y material se adjudica, como decía, al intelectual y político revolucionario cubano Enrique José Varona. Entonces, luego de Montecristi, el manifiesto de Varona se elabora y comienza a circular por las diversas redes del PRC hacia finales de 1895. En pleno desarrollo de la guerra necesaria, el texto es concebido como una estrategia de sostenimiento de la contienda bélica, y si bien emerge en una misma coyuntura revolucionaria, exhibe un momento marcado por la persecución activa y la extensión de las campañas bélicas por toda la isla. Por su parte, al interior del movimiento revolucionario, Cuba contra España aparece en un contexto signado, por un lado, por la consolidación de las estrategias operativas del PRC, pero también por la convulsión política dejada por la muerte de Martí, su caída en combate en mayo de 1895. Como decía al comienzo, el PRC se erige como el sujeto enunciador del texto en tanto actor político, colectivo e institucional. Por otro es Varona, miembro del partido e integrante del grupo de emigrados, quien escribe y se autoasigna la autoría individual del corpus a partir de la solicitud hecha por el propio partido. De esta forma, afirmamos que el documento se constituye, tiene una doble constitución dialéctica, tanto como manifiesto revolucionario, pero también como escrito político de un autor individual y concreto. Como decíamos, el intelectual, filósofo y político revolucionario antillano, Varona, formaba parte del grupo de exiliados que residía en la ciudad de Nueva York. Como integrante del PRC, Varona es convocado por sus principales líderes a ocupar la dirección del periódico Patria, que era el principal órgano periodístico partidario, dinamizador de la lucha independentista, luego de la caída en combate de Martí. Desde esta función político-periodística, Varona movilizó la guerra por la independencia, denunciando y condenando públicamente en las páginas del periódico al régimen colonial español y a las facciones aliadas a aquel en la isla. Asimismo, halló en el Patria el canal de visibilización, propaganda y legitimación ante la opinión pública mundial del proceso libertario cubano. Es en este contexto político en el que el intelectual lanza, en octubre del 95, el manifiesto Cuba contra España. Cabe destacar que si bien el momento de la lucha independentista reunía las condiciones objetivas para su aparición, el escrito de Varona constituye una pieza reflejo de un discurso y una praxis revolucionaria e independentista que en clave acumulativa se va tejiendo durante todo su trayecto biográfico. Entre las finalidades más importantes del documento, identificamos en primer lugar una función de promoción, justificación y reafirmación de la guerra necesaria por la liberación independentista, como lo indicaba el título. Esta función se expresa a través de un conjunto de hilos explicativos y argumentativos de carácter históricos, ideológicos y pragmáticos destinados a justificar y a legitimar la acción de la guerra como instrumento para la liberación política de la dominación colonial. Esta intencionalidad ya puede advertirse en una de las primeras páginas del texto, cuando Varona dice: la guerra es una triste necesidad, pero cuando un pueblo ha agotado todos los medios humanos de persuasión para recabar de un opresor injusto el remedio de sus males, se apela en último extremo a la fuerza con el fin de repeler la agresión permanente que constituye la tiranía. Ese pueblo hace uso del legítimo derecho de defensa y se encuentra justificado ante su conciencia y ante el Tribunal de las Naciones. Cabe destacar que tanto Martí como Varona colocan a la guerra como un fin último y comparten, desde el aspecto material y simbólico, un sentimiento antibélico. Para Martí, la guerra era fatalmente necesaria, pero para Varona una triste necesidad. En ambos, la guerra se presenta como un proceso reflexivo y no sencillamente como estrategia y táctica, permeándose la razón con los sentimientos. Ahora bien,
Otro de los propósitos de Cuba contra España es la movilización de diversos sectores sociales con el objeto de integrarlos al proyecto revolucionario. Este objetivo se cristaliza en la pluma baroniana en tanto elaboración de un discurso ideológico de apelación a intereses sectoriales y de invocación a móviles subjetivos de sectores sociales heterogéneos. Por medio de descripciones analíticas, de argumentaciones y una fuerte labor crítica y denunciarista, el manifiesto se dirige a hacer visibles distintos mecanismos de vulneración de intereses sectoriales y de vejación de derechos fundamentales de la sociedad cubana por parte de la metrópoli. Se apela a lo que se consideran subjetividades definidas y delimitadas por el propio orden colonial estamentario, como las de campesinos, plantadores azucareros, hacendados o esclavos. De todas formas, Varona no pierde de vista la necesidad de dirigirse a un sujeto enunciatario colectivo, unido por lazos identitarios, cuyo sostén se asienta en una voluntad general anticolonialista. Dice Varona, España niega al cubano todo poder efectivo en su propio país. España condena al cubano a la inferioridad política en la tierra en que ha nacido. España confisca el producto del trabajo de los cubanos sin darles en cambio ni seguridad, ni prosperidad, ni cultura. España se ha mostrado absolutamente incapaz de gobernar y de administrar a Cuba. España explota, esquilma y corrompe a Cuba. Estas intencionalidades se cohesionan en una lógica interna que se halla vertebrada por un discurso crítico, condenatorio y denuncialista del sistema de dominación colonial. Este último toma forma principalmente a través de una deliberada tarea de diagnóstico y de análisis integrales de la realidad política, social y económica de Cuba, que atraviesa y permea a toda la obra. Así, la crítica y la denuncia se sustentan sobre dos principales ejes problema, que si bien se vinculan a facetas de la realidad sustancialmente indisolubles, para una comprensión más acabada, nosotros distinguimos un vector de carácter político y otro de tinte más económico. Finalmente, destacamos que las bases que dan fundamento a esta labor crítica se sustentan sobre los pilares de un pensamiento independentista y revolucionario. En este caso, los principales dinamizadores que dan forma a estas ideas provienen tanto del proyecto martiano de constitución de una república libre, soberana y justa, como así también de algunos aspectos del liberalismo político presentes en el pensamiento de Varona. Bueno, yendo ya a la parte de conclusiones, podemos decir que en la primera parte de este trabajo se intentaron definir y analizar a los manifiestos como un género sui generis, como un género original, remarcando sus rasgos particulares y adentrándonos en reconocer a los mismos en nuestro corpus. Hemos ahondado también en los manifiestos, recuperándolos como un género propio, entonces, de coyunturas. ¿De qué tipo? De esas coyunturas que dijimos convulsas y fundamentalmente a estos manifiestos dentro de una coyuntura revolucionaria. Los préstamos disciplinares que hemos realizado nos dieron la posibilidad de ingresar a una fase de un estudio o de un análisis que nos permitió ver el adentro del manifiesto en tanto pieza discursiva política. La plataforma de lectura y reflexión del Manifiesto de Montecristi, tanto como la plataforma de lectura y reflexión del Manifiesto de Varona, contribuyeron a dotar a las guerras de independencia de una inteligibilidad, podríamos decir una inteligibilidad tal que posibilitaron su inserción en un proceso más amplio y que en este trabajo hemos dado en llamar revolucionario. El sentido revolucionario se produce en la medida en que Martí desenmarca la guerra respecto a la particularidad del odio y la cólera, condición necesaria para habilitar un espacio de visibilización de las formaciones sociales imperantes propias del colonialismo, así como las herramientas para su subversión. Esta construcción práctica dota al proceso de una potencialidad universalizable. El cruce de lo ético y lo bélico se realiza, a nuestro criterio, mediante la incorporación de una teleología inmanente que sitúa la realidad como espacio de exigencia ética y a los actores de la guerra como deudores y responsables de un tiempo pasado obturado
por el colonialismo, de ese tiempo pasado obturado, pero además del tiempo de lo por venir. Que el principio esté en el fin no convierte a los procesos en un trayecto destinal providencial. Todo lo contrario, los procesos adquieren el grado de indeterminación necesario desde este lugar para admitir la reconducción de los mismos en clave ético-pedagógica y, por lo tanto, en nuevas formas de organización. De ahí la clave del hilvanado entre ambos manifiestos. Muchas gracias. Terminará de concluir mi compañero Matías Altave. Bueno, con estas últimas líneas ya vamos a dar por finalizada nuestra participación y yo quería agregar antes a lo que comentaba Adriana. En las conclusiones destacamos que el encuadre teórico que nos dio la teoría de la enunciación, como decíamos al principio, no solo nos permitió diferenciar las figuras de enunciador y enunciatario, por un lado, y los sujetos reales que intervienen en la comunicación, en la producción de los manifiestos, sino que también nos permitió una identificación compleja de estos hacedores, entendidos como enunciadores de una mediación revolucionaria, en una escena englobante, es decir, el espacio de coordenadas que posibilita la interpretación y la producción de un determinado discurso que hospeda una coyuntura revolucionaria. Siguiendo con las conclusiones, Cuba contra España se erige como un acto de autoafirmación del proceso revolucionario, como decíamos en el título del apartado, en tanto continuidad del imperativo bélico como instrumento necesario para poner fin al colonialismo. Es por ello que, con la clausura del ciclo martiano del conflicto bélico, Varona reconfirma en este texto la necesidad de justificar y legitimar la guerra como única vía hacia la liberación, por medio de un discurso cuya nuez reside en el anticolonialismo que, como vimos, desagrega en heterogéneas facetas. Por último, los manifiestos brindan indicios claros acerca de la formación de un grupo revolucionario unificado, contenido en el sujeto pueblo cubano, al que identificamos en varios actores militares, políticos, diplomáticos, medianos propietarios, obreros, negros y campesinos. Se eslabona así una unión integral, una unión cuyo núcleo vital es la diversidad que aspira a un fin homogéneo y a la vez acciona en el mismo sentido, desenmascarando la propia praxis revolucionaria. Siguiendo esta afirmación, observamos que los manifiestos aquí estudiados cumplen un rol muy importante en su propio presente y alumbran los estudios en el nuestro. Muchas gracias.